Qué bueno que nos volvamos a ver después de un tiempo. Espero que todos se encuentran bien. Ver personas que hacía tiempo no las veíamos, como el caso de María. María, bienvenida. La semana pasada sé que viniste, pero no hablamos. Qué gusto. Bueno, yo creo que todos conocen un himno. Yo creo que ese himno se ha cantado, yo diría que más de 1 millón de veces. Y no solamente en la iglesia cristiana, sino que también en algunos eventos, sobre todo en Estados Unidos. Un himno que dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo, yo perdido, y Él me halló. Creo que todos han escuchado ese himno, ¿no? No lo voy a cantar porque no tengo voz ahora. Y este himno fue escrito por John Newton, quien fue un pastor anglicano y un gran siervo de Dios. Y creo que eso muchas personas lo saben. Las personas que les gusta la música y que se interesan por el trasfondo de las alabanzas. Pero pocos saben que John Newton nació aquí en Inglaterra, nació en Londres, en el año 1725. John Newton era el hijo de un capitán de barco pesquero y una ama de casa. Su mamá era creyente, cristiana, y ella decidió darle a conocer la Biblia, enseñarle a John desde pequeño, desde su nacimiento, la Biblia, porque ella sabía que tenía una enfermedad terminal que pronto la llevaría a la muerte. Y cuando John tenía 7 años, su madre murió. Y entonces él se convirtió en un niño de camarote de un barco. Entonces se podrán imaginar ustedes el niño con su papá. Y eso produjo en él el deseo de apartarse de Dios. Y durante muchos años vagó lejos de Dios y de la Biblia que había sido enseñada por su madre. A tal punto que llegó a convertirse en uno de los más temibles y despreciables traficantes de esclavos africanos en toda la historia. Y algo que me sorprendió a mí de John Newton, cuando tenía 23 años, dice que tocó fondo en su maldad, con 23 años. Y sintió la miseria en su propia vida. Y esto lo llevó a sentir la necesidad de volverse a aquella fe que había olvidado. Entregó su vida a Cristo y fue transformado por la gracia y el poder de Dios, la cual lo llevó a abandonar su labor de traficante de esclavos y se entregó al ministerio para llegar a ser un gran siervo de Dios. ¿Cómo puede alguien volverse de su maldad y empezar una nueva vida en Cristo? Me preguntaba yo. Definitivamente no lo podemos hacer por nosotros mismos. Se necesita de Dios. Porque solamente Dios tiene el poder para transformar a una persona cuando esta persona escucha, entiende y recibe el Evangelio de Jesucristo. Por eso la semana pasada nosotros estuvimos viendo que Pablo le advierte a Timoteo que no se deje distraer en mitos y leyendas. Le dice a Timoteo que no pierda de vista el glorioso evangelio del Dios bendito que le había sido encomendado. Y es más, se le dice que contienda contra aquellos que están enseñando herejías, contra aquellos que están enseñando doctrinas falsas. Y le recuerda a Timoteo la importancia que tiene el hacer el uso correcto de la ley y de sus propósitos. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie del libro, la primera carta de Timoteo, y la hemos titulado ¿Cómo conducirse en la casa del Señor? Y hoy vamos a centrar nuestra predicación en el capítulo 1, versículos 12 al 17. Y en estos 6 versículos nosotros vamos a ver 3 motivos por los cuales nosotros como creyentes debemos celebrar con gratitud y estar gozosos siempre con Dios. El primer motivo es porque Dios nos muestra su misericordia y nos transforma. Dios nos da su abundante gracia, es el segundo. Y el tercero es que Dios en su paciencia nos da la salvación. El primer punto es que Dios nos muestra su misericordia y nos transforma. Acompáñeme, primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 13. Y dice la palabra del Señor: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún
habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pablo inicia dando gracias a Jesucristo por lo que ha hecho por él. Jesucristo lo ha fortalecido para perseverar en el Señor hasta llegar a ser hallado fiel y puesto en el ministerio. En otras palabras, Pablo lo que está haciendo es reconocer que fue la gracia de Dios lo que lo llevó a ocupar el lugar en el cual se encontraba en estos momentos. Ha conseguido todo lo que tiene. Se ha convertido en un instrumento útil en las manos de Dios para predicar el evangelio de Jesucristo, pero no por él, sino porque Dios así lo quiso. Y es interesante que Pablo le está dando la gloria a Dios y reconoce que él no merece absolutamente nada de lo que tiene. Nada. Y yo creo que hasta le causa sorpresa, sobre todo cuando recuerda quién era Pablo, quién era él antes de aquel encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, que está narrado en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y Pablo dice que él era un blasfemo, ofendía a Dios con todos sus actos. Se denomina un perseguidor. Recordemos que era el mayor perseguidor de toda la iglesia de Jesucristo, a causa del celo que por la ignorancia tenía acerca de Dios. Era un agresor. Pablo sacaba a los creyentes a rastras, los sacaba arrastrados de su casa, tanto hombres como mujeres, y buscaba fervientemente que fueran asesinados a causa de la fe. Ese era Pablo, ese era el trasfondo de Pablo. Y Pablo no se está justificando por lo que hizo, sino que por el contrario, Pablo lo que está haciendo es resaltar que lo que hizo merecía el castigo de Dios. Y en cambio, lo que encontró fue su misericordia. Porque al perseguir a la iglesia, Pablo se estaba contendiendo contra Dios. Y es por eso que cuando Pablo se encuentra con el Señor en ese camino, el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque, al igual que Pablo, contradecir la predicación y no reconocer a Cristo como el Mesías es levantarse contra Dios. Es rebelarse contra Dios y contra lo que Él representa. Y Pablo así lo manifiesta en esta carta. Y dice que, aunque hizo lo que hizo, porque estaba en un estado de ignorancia e incredulidad, sin la misericordia extendida de Dios, irremediablemente lo que le esperaba a Pablo eran las consecuencias de sus actos. Querida iglesia, la ignorancia no puede ser una disculpa para que nosotros justifiquemos nuestra maldad, porque el desconocimiento de una norma no nos exime de su cumplimiento ni mucho menos de sus consecuencias. Por ejemplo, si nosotros no sabemos que existe la ley de la gravedad y nos tiramos desde un edificio, no vamos a flotar. Lo más seguro es que podamos morir. Y aunque no conozcamos lo que dice la ley de la gravedad existe y funciona. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Debemos entender que la transformación es una obra que Dios hace en la vida de una persona. Pero esa transformación no es pasiva. Cuando una persona es tocada por Dios, se produce una necesidad de alejarnos del pecado. Es algo que se produce en nosotros. Y también surge la búsqueda continua de una relación con Jesucristo. Y entonces empezamos a vivir una vida de fe, dejando las cosas viejas, y empezamos a caminar en la búsqueda de la santidad que Dios demanda. Eso nos toca a nosotros. Pablo fue regenerado por Dios. Ahora es una nueva persona. Ha experimentado el nuevo nacimiento y relata su pasado en esta carta, no para deleitarse en él, sino para mostrar el poder transformador de Dios. Y eso quizás animó y fortaleció también a Timoteo. Parafraseando, es como que Pablo le está diciendo a Timoteo: si hay alguien aquí que no debe ser digno de ser tomado en cuenta en el servicio a Dios, ese soy yo. Sin embargo, Dios encontró la manera de usarme, y Él también te usará a ti en el ministerio que te ha dado mientras que permanezcas aquí en Éfeso. Querida iglesia, nuestro pasado jamás nos va a incapacitar para ser utilizados por Dios. No importa lo que hayamos hecho,
Lo que necesitamos es un arrepentimiento genuino. Porque la misericordia y el poder de Dios son suficientes para transformarnos. Solamente Dios lo puede hacer. Por eso, si queremos ver la vida de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestra familia, nuestros amigos transformados, lo único que podemos hacer es orar y modelar a Cristo con nuestro testimonio. Porque por más que nos esforcemos, y yo no sé si alguno de ustedes lo ha hecho, por más que nos esforcemos, no los vamos a cambiar. No los vamos a cambiar. Las personas no cambian porque nosotros le digamos, solamente cambian porque el poder de Dios los toca. Porque es el único que puede transformar el corazón y el entendimiento de una persona. Nosotros no tenemos ese poder. Nosotros causamos el efecto contrario. Causamos que las personas se opongan a lo que nosotros les queremos imponer. Porque Dios nos toma tal como somos, pecadores condenados. Nos muestra su misericordia y nos transforma en santos, en hijos, en una nación santa, en un pueblo adquirido por Dios, en una nueva creación, con el único propósito de que su nombre sea glorificado. Y cuando nosotros volvemos la vista atrás y vemos la clase de persona que éramos, y vemos la clase de persona en la que Dios nos está convirtiendo, no podemos hacer otra cosa más que lo que hizo Pablo: dar gracias a Dios por la obra que está haciendo. Meditaba yo en una pregunta. ¿Nos hemos rendido a Jesucristo en obediencia a tal punto que estamos siendo transformados en el hombre o la mujer que Dios quiera que nosotros seamos? ¿O estamos como Pablo, como Saulo, resistiendo a Dios? Creo que deberíamos meditar. El segundo motivo para celebrar es que Dios nos da su abundante gracia. Y Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más que abundante con la fe, el amor que se hallan en Cristo Jesús. Y hay una buena noticia, y esa buena noticia es que el pasado de Pablo no lo descalificó para servir a Dios. La gracia y la misericordia de Dios fueron suficientes para cubrir su pasado. Su corazón, su entendimiento acerca de Dios cambiaron. Y es por eso que Pablo se convirtió de blasfemo a apóstol de Jesucristo, de perseguidor a predicador del evangelio, de agresor a un siervo para la gloria de Dios. Esa es la diferencia entre misericordia y gracia. La misericordia es no darnos lo que nosotros merecemos, pero la gracia nos da más de lo que nosotros merecemos. Es interesante que en el versículo 14 Pablo continúa ese regocijo, y esta vez le está dando gracias a Dios por esa gracia, y la define como más que abundante, juntamente con la fe y el amor de Jesucristo. Pablo está reconociendo, es consciente de que ha hecho mucho daño y que merecía la muerte, pero alcanzó misericordia, porque la gracia de Dios es sobreabundante, y además la fe y el amor de Jesucristo fueron derramados sobre su vida. Y esto es un motivo enorme para que nosotros podamos estar agradecidos con Dios. Esto es muy importante porque aquel regalo inmerecido de Dios, esa gracia, no se la ha dado a Pablo ni a nosotros con base a nuestros méritos. No había absolutamente nada en Pablo, como no lo hay en nosotros, que atraiga a Dios. Y esa gracia él la define como sobreabundante o como abundante, porque el regalo recibido por esa gracia es Jesucristo. ¿Qué regalo más grande podemos recibir que la persona de Jesús en nosotros? Y cuando nosotros comprendemos esto, nuestro estado espiritual, y por la obra de Dios, viene a nosotros el entendimiento de su gracia. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a crecer en fe, manifestada en una confianza absoluta y plena hacia Dios, y en amor, donde nuestros deseos y nuestras acciones lo único que buscan es agradar a Dios, y no agradar ni a los hombres ni a nosotros mismos. Saber que la gracia de Dios se manifiesta de una forma sobreabundante, creo que es un gran motivo para que nosotros podamos seguir avanzando en el Señor. Esto nos anima,
Porque no importa nuestra situación, no importa la circunstancia que nosotros estemos pasando o hayamos pasado, nosotros vivimos caminando con la certeza de que la gracia de Dios es suficiente para ayudarnos siempre. Perdón. Esa gracia extraordinaria de Dios, cuando está acompañada con la fe y el amor que se hallan en Cristo, no solo perdona nuestras ofensas, sino que nos conduce al pleno conocimiento de lo que significa ser un cristiano verdadero. Y eso nos otorga a nosotros autoridad para poder anunciar el Evangelio a otras personas. Sin esa autoridad dada por Dios es imposible que nosotros podamos ser instrumentos en sus manos. En Romanos capítulo 5, Pablo está hablando sobre que el pecado de un solo hombre, refiriéndose a Adán, trajo muerte a muchos y los llevó a la condenación. Pero la gracia maravillosa de Dios es mucho más grande que el pecado de Adán. Y el regalo de su perdón es para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. El resultado de este regalo, del favor inmerecido de Dios, nos lleva a ser hechos a los ojos de Dios, sus hijos. Y a pesar de que somos culpables de muchos pecados, esa misericordia es extendida hacia nosotros. Por eso en los versículos 20 y 21, Pablo dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Y continúa diciendo en Romanos capítulo 6, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La ley vino al hombre no para rescatarlo ni para salvarlo, sino para que el hombre pudiera ver cuán o de qué tamaño es su culpa por el pecado delante de Dios. Y esa gracia que sobreabunda en Dios es la que nos limpia a nosotros de nuestro pecado. Y como dice Pablo, entonces vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios sobreabunde en medio de nosotros. Y me encanta porque inmediatamente Pablo nos da la respuesta, no deja ni siquiera que nosotros lo pensemos. Y nos dice de ninguna manera. Y nos recuerda que todo aquel que es nacido de nuevo ha muerto al pecado. Por lo tanto, el pecado no puede ser parte de nuestra vida. Y eso nos lleva a meditar en nuestros caminos, nos lleva a meditar en nuestras acciones. Hemos nacido de nuevo. Eso lo podemos ver cuando meditamos en qué tanto pecado tenemos en nuestra vida. Porque la gracia de Dios no solo nos salva, la gracia de Dios también nos ha transformado. Y esa es la razón por la que no podemos seguir pecando a gusto. Cuando uno piensa mal, inmediatamente el Espíritu Santo te redarguye. Cuando uno hace algo mal, el Espíritu Santo inmediatamente te lleva a pedir perdón y a otorgar perdón. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Porque esa actitud de no importa, yo voy a seguir pecando porque de todas maneras Dios me perdona. O sea, eso es evidencia de una persona que no ha entendido cómo funciona la gracia de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo. La mejor noticia es que la gracia de Dios es como un río poderoso que se desborda e inunda las orillas de nuestro pecado. Y siempre va a estar ahí para nosotros. No tiene límite, no se acaba. Es abundante y suficiente para todos los creyentes. Saber que la gracia de Dios abunda es un aliciente para mantener nuestra confianza en el Señor, para poner nuestra confianza en Dios y saber con certeza que el consuelo y la fortaleza viene de Él en tiempos difíciles. Solamente viene de Él. Nosotros podemos hacer todo lo que queramos, podemos ir a terapias, podemos hacer yoga, pero eso no lo va a usted a consolar, eso no lo va a llenar de esperanza, eso lo va a ayudar a usted momentáneamente, porque usted se va a repetir a sí mismo lo que tiene que hacer. Pero la gracia de Dios, la confianza en Dios, el consuelo de Dios lo va a transformar a usted de una vez y para siempre. Donde cada vez que vienen las circunstancias adversas a su vida, entonces usted se va a apoyar y se va a consolar es a través de lo que Dios dice en su palabra.
Debemos entender, querida iglesia, que somos salvos solamente por la gracia de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos darle la gloria solamente a Él. Nosotros no hemos hecho nada, no hemos hecho ningún mérito para ser salvados. Y por eso viene el tercer punto, nos conecta con el tercer punto. Dios en su paciencia nos da su salvación. Y creo que saber que la gracia de Dios es abundante es una gran noticia para aquellas personas que están dudando. Aquellas personas que dicen, quizás Dios no me salvará porque yo lo he odiado, he estado viviendo mi vida siempre de espaldas a Él. Esa es la buena noticia, queridos hermanos, que Dios nos va a extender la misericordia de Dios. Dios puede enviar su misericordia para que nosotros seamos también salvados, para que nosotros pertenezcamos a la familia de Dios. No importa lo que usted ha hecho, no importa lo que usted hizo, lo que importa es que usted se arrepienta de sus caminos y usted decida volver su rostro a Dios. Porque eso es lo que hace el entendimiento de lo que Dios hizo en nuestra vida. Nos obliga a cambiar de rumbo. Vamos de camino hacia la perdición y nos obliga a cambiar nuestro camino hacia la salvación. Pero debemos entenderlo. En 1 Timoteo capítulo 1, versículos 15 al 16, Pablo continúa diciendo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y Pablo aquí está cambiando el tono de la carta y empieza a utilizar una frase, palabra fiel. Y esta palabra, Pablo la usa para denotar una verdad doctrinal y solo la vamos a encontrar en las cartas pastorales. 1 Timoteo, 2 Timoteo y en Tito. Y dice palabra fiel y digna de ser aceptada por todos sin excepción. Y inmediatamente nos recuerda la misión de Jesucristo aquí en la tierra. Porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aleluya. Y esa ha sido la mayor demostración del amor de Dios por la humanidad. Por eso en Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ese es el propósito de la encarnación. Jesús Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad. Y de esa forma Dios nos demostró su gran amor. Pablo en su carta reconoce su condición de pecador y se está ubicando en el primer lugar, el primero de todos. Y dice en el versículo 16 la razón por la cual Dios le mostró misericordia, por su paciencia. Y además Jesucristo también le mostró su paciencia para que quedara como un ejemplo para nosotros, los que habríamos de creer en Él para vida eterna. Dios decidió tomar al principal perseguidor de la iglesia y hacerlo el principal misionero dentro de ella, para mostrarnos que es paciente, para mostrarnos que ama y que llama a los pecadores a creer en Él para vida eterna. No importa quién eres o quién hayas sido. Estas palabras son dignas de plena aceptación. Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Pablo está reconociendo que él no tuvo que hacer nada para ser salvo. Porque hemos sido salvados solo por la voluntad de Dios. Y así lo manifiesta Pablo cuando le escribe a los hermanos que se encuentran en Éfeso. En la carta a Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 9, Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados,
Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no depende de nosotros. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganar la salvación, porque la salvación no es por obras, sino que depende únicamente del Señor. La salvación nos lleva, la certeza de la salvación, ese acto de Dios de salvarnos, llamarnos a nosotros los creyentes, nos lleva a hacer buenas obras, porque las buenas obras son producto de la salvación. Las obras no son el medio para alcanzar la salvación. Y yo quiero que en esta mañana nosotros nos vayamos con eso. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ser salvos. Respondemos a la salvación, porque no es por obras. Eso es el regalo inmerecido de parte de Dios que sobreabunda en amor y bondad para con nosotros, por medio de la fe de Jesucristo, que nos permite acceder a esa preciosa salvación. Por eso la gloria siempre tiene que ser para Dios. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Solamente es de Dios. Por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo dejó bien claro en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículos 11 y 12. Cuando dijo: este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y la comprensión de esta realidad es la que lleva a Pablo a celebrar en alabanza y regocijo por el carácter de Dios, porque ha entendido la misericordia, la paciencia, la salvación que solo Dios en su infinito poder nos puede dar. Cuando nosotros entendemos eso, entonces Pablo y nosotros, al igual que Pablo, en el versículo 17 de su primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, termina diciendo: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos, y amén. Dios es el Rey eterno de todos los tiempos, es el mismo ahora y siempre. Dios es inmortal, nunca se cansa, no se agota, Dios no cambia. La muerte y la descomposición no pueden ni nunca le van a tocar. Dios es invisible y poderoso, su gloria es incomparable. No hay nada, absolutamente nada, que nosotros podamos imaginar que se compare a esa gloria. Dios es el único Dios, el único. Después de Él y por encima de Él no debe haber absolutamente nada. Debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Por eso le damos honor y gloria por siempre y para siempre. Nosotros los creyentes, en todo el mundo, vamos a seguir pasando por momentos difíciles. Eso es una realidad. Sin embargo, el dueño de esta iglesia, que es Cristo, nuestro Dios, Rey, Salvador, siempre va a estar en su trono. Y desde allí, aunque pueda venir oposición y desafíos, el Rey de todos los tiempos va a liderar, va a guiar, va a proteger, va a purificar, va a preservar su iglesia hasta el día que Él venga. Y esa es la certeza que nosotros tenemos. Y en esa esperanza y en esa fe es que nosotros vivimos, que es Dios quien controla mi vida. Es Dios quien controla las circunstancias que hay a mi alrededor. Y lo va a seguir haciendo hasta el día que Él regrese. Para concluir entonces, John Newton, aquel siervo de Dios, murió a la edad de 82 años. Estuvo 59 años al servicio del Señor. Y es solo uno de tantos que han sido transformados, redimidos y salvados por Dios. Y además de ser recordado por haber escrito ese hermoso himno titulado Sublime Gracia del Señor, John también es recordado por el epitafio que escribió para que fuese puesto en su tumba, que dice: John Newton, pastor, antes infiel y libertino, siervo de esclavos en África, fue, por la gracia de Dios y la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, transformado, preservado, restaurado y perdonado, y destinado para predicar la fe que por tanto tiempo trató de destruir.
por unos segundos piense, si usted muere ahora, ¿qué van a poner en su epitafio? Vamos a orar. Padre Santo, gracias te doy, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias porque a través de ella, Señor, siempre somos confrontados. A través de ella somos reargüidos, animados, Señor, y edificados. Gracias porque entendemos que como iglesia debemos vivir nuestra vida agradecidos contigo, Señor, celebrando, con certeza de que solo tú tienes el poder para transformar nuestras vidas. Entendemos, Señor, que tu gracia es abundante, sobreabundante e ilimitada. Y que tú eres el único que nos puedes dar la salvación, Señor, a través de Jesucristo. Por eso yo te ruego, Señor, que tú nos permitas responder en función a esa salvación que tú nos has dado, Señor. Que nosotros podamos seguir este peregrinaje en este camino, Señor, caminando contigo, Dios. Que nosotros podamos entender que hemos sido rescatados no para seguir viviendo en inmundicia, sino que hemos sido rescatados para que tu nombre sea glorificado y para andar en tus caminos, Señor. ¿Qué pondrían en nuestro epitafio, Señor, si nosotros llegásemos a partir contigo hoy, Dios? Ayúdanos, Señor, porque sin ti es imposible. Que nosotros podamos, Señor, reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú eres el que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a ti en obediencia para hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a seguir viviendo la vida que nos queda por delante, reconociendo de que tú eres el autor de ese regalo inmerecido que nos has dado y que es la salvación a través de nuestra fe en Jesucristo. Gracias, Señor.